De regreso, vamos a presentar de inmediato a nuestros invitados. Ya le decíamos, el término del binominal marca la pauta definitivamente en materia política. Están con nosotros Jorge Ramírez, coordinador del programa Sociedad y Política del Instituto Libertad y Desarrollo. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Sebastián de Polo, coordinador nacional de Revolución Democrática, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Ricardo Godoy, vicepresidente nacional del PRO, cientista político, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y Aldo Casinelli, subdirector del Instituto Libertad, muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Ya es historia, después de un cuarto de siglo se termina el sistema binominal que regía en las parlamentarias y que es sustituido por uno de carácter proporcional, que va a permitir romper con el empate entre las dos grandes coaliciones, así se promete al menos. La presidenta Bachelet promulgó este lunes un nuevo modelo que incluye además el aumento en el número de diputados y senadores. Vamos con el informe de Antonio Ruiz y luego seguimos con la conversación aquí en Vía Pública. Pasaron 25 años, 5 gobiernos democráticos, 7 elecciones parlamentarias antes que con esta firma la presidenta Michelle Bachelet acabara formalmente con el sistema binominal. La fórmula que imperó desde 1989, cuando en los últimos días de la dictadura, Jaime Guzmán, entre otros, diseñaran un modelo de elección parlamentaria que favorecía el triunfo de los dos principales bloques, prácticamente asegurando un escaño para cada uno. Tras 25 años quitamos el cerrojo que distorsionaba la voluntad y la participación de las personas. Hoy finalmente queda atrás un sistema que no reflejaba lo que somos, ni tampoco nos permitía definir soberanamente lo que anhelábamos como sociedad. El nuevo sistema proporcional inclusivo promete cambios significativos. Por ejemplo, si actualmente en una circunscripción se disputaban 2 cupos al Senado, pese a que la lista A obtuviera una amplia ventaja de 65% sobre 35%, ambas listas conseguían un parlamentario cada una. Con el nuevo sistema y dado que en esa misma circunscripción se elegirán 3 senadores con el mismo resultado, la lista A obtendrá 2 parlamentarios y la B solo 1, rompiendo así el empate. Lamentablemente también lo vimos replicado, digamos, en otros sectores o en otras instituciones, ¿cierto? Como un modelo donde la derecha, siempre, que fue minoría en prácticamente todas las elecciones durante el 90 y la década del 2000, tuviera la mitad de la representación. A la ceremonia en La Moneda llegaron representantes de distintos partidos políticos, con excepción de la UDI. Si el actual sistema elegía 120 diputados en 60 distritos, asegurando prácticamente 2 representantes por sector, la nueva ley eleva el número a 155, repartidos en 28 distritos. La reforma dará también el número de senadores, de los 38 actuales pasarán a ser 50, y se fusionarán zonas para bajar de 19 a 15 territorios electorales. Hay que buscar fórmulas de reducción de esos recursos para que efectivamente se cumpla con el objetivo que planteó el gobierno de que esto no costara más recursos. Este es un proyecto que lo votamos en contra, y lo votamos en contra porque creemos que es un proyecto malo, no es la forma de terminar con el sistema binominal. Un cuarto de siglo con un sistema electoral que ya es historia, adiós al binominal, mientras que el nuevo sistema proporcional debutará en las elecciones parlamentarias de 2017. Bien, pues presento de inmediato la conversación con la pregunta obvia. Parto contigo, Jorge. ¿Cuánto de la promesa es realidad a partir del proyecto ya materializado en ley? Es decir, que en el fondo se termina con el binominal y se va a un sistema más equitativo, más justo, más proporcional. Mira, siempre cambiar los sistemas electorales es, digamos, una oportunidad para cualquier sistema político en general. Sin embargo, en la opinión nuestra, se desaprovechó una oportunidad para hacer un cambio aún más drástico en términos, por ejemplo, de competitividad que se inyecta al sistema político. Hay que explicarle a la ciudadanía que este sigue siendo un sistema, el binominal ya era proporcional, era el menos proporcional de la familia de los proporcionales, pero este es un sistema proporcional que sigue operando bajo la lógica de listas. Por lo tanto, vamos a ver fenómenos que molestaban mucho a la ciudadanía, como por ejemplo el caso de candidatos arrastrados o candidatos que con baja votación lograron ingresar al Congreso. Ese tipo de fenómenos se van a seguir repitiendo con el nuevo sistema porque sigue operando bajo la lógica de lista. Y como el umbral de acceso al escaño disminuye, ya no necesita el 33% para acceder al Congreso, sino que con un 11% puede acceder al Congreso. Vamos a ver fenómenos que ya pasan en la elección de concejales, como candidatos que con 5% de los votos son electos diputados, porque, digamos, hacen parte de una lista muy potente. Por otra parte, se dice que va a aumentar la participación electoral. Bueno, no hay ninguna evidencia, digamos, que permita respaldar eso, porque los que plantean eso señalan de que al existir más candidatos en la calle, digamos, en la disputa política,
la gente se va a motivar más a participar, pero también podría pasar perfectamente lo contrario, digamos, alguna suerte de efecto de saturación frente a una, digamos, gran cantidad de candidatos en disputa. Primera mirada, misma pregunta, Sebastián. ¿Cuánto realmente cumple la promesa el proyecto materializado ya en ley de terminar con un sistema que parecía tender siempre hacia el centro, a favorecer a dos grandes coaliciones, pero ahora que realmente es proporcional? Yo creo que pone un incentivo a la construcción de equipos que son listas, digamos, ¿no? Equipos de trabajo, y que esos equipos de trabajo no debieran estar tan solo en dos grandes bloques. Yo creo que hay una oportunidad, pero que no es automática. O sea, la oportunidad se va a lograr si es que efectivamente los actores políticos van construyendo una nueva oferta hacia la política, hacia la ciudadanía, nuevos proyectos, y esos nuevos proyectos pueden irse transformando en equipos. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con la elección de concejales? La elección de concejales ha habido un incentivo a la creación de más listas. Por ejemplo, la ex concertación, hoy nueva mayoría, fue en 2 listas en las últimas elecciones. También hay otras listas, no sé, el PRO ha ido en otras listas, otros partidos menores, por tanto permite que los partidos que están en formación o de reciente creación puedan participar también de la elección. Entonces yo siento que es una oportunidad, pero no es automático, o sea, no está garantizado que efectivamente participe más gente, pero está garantizado de que se puedan conformar por lo menos más proyectos políticos y más alianzas políticas de las que hoy día el país ha conocido. Y yo siento que la cultura binominal, que no es tan solo el sistema binominal, es el gran problema. Por ejemplo, la cultura binominal en sus efectos impacta a instituciones como TVN. TVN tiene un directorio que está binominalizado porque su definición dependió del Senado, que tenía una lógica binominal. Por tanto, no es solo... de dos coaliciones, por lo tanto eso quedó reflejado de alguna manera en ese directorio. Y si tú pasas por toda institucionalidad política que tiene alguna definición política, está en sus efectos binominalizada. Entonces, si bien el sistema electoral es una parte de la dificultad o del problema que hay que zanjar, la cultura binominal va a costar mucho más cambiarla en Chile. Misma pregunta. Sí, creo sin duda que fue un gran avance porque el gobierno logra cumplir una promesa que no era fácil, cambiar el sistema electoral, logra mayor representatividad, es decir, al generar el sistema de lista, un sistema de JON, va a facilitar que nuevos actores efectivamente logren entrar al Congreso, ya que antes si uno no estaba dentro de las dos coaliciones, prácticamente quedaba fuera. También se rompe con la lógica de la sobrerepresentación, es decir, un sistema que hay que recordar que fue diseñado y pensado sobre el resultado electoral del sí y el no, y que por eso tenía distorsión en base al dibujo distrital, y que tendía a sobrerepresentar a un sector que hablamos de la derecha, aunque después de los 90 también tendió a favorecer en algunos sectores a la concertación, sí tenía esos vicios de origen. Cambio ahora, esta nueva visión, esta nueva versión nos asegura que posiblemente entren nuevos actores. No se da el caso de Marisela Santibáñez, por ejemplo, que siendo primera mayoría en su distrito queda fuera del Congreso. Se va a dar la posibilidad de que las estructuras de coaliciones, de alianzas, no sean tan rígidas como era antes, porque este sistema tendría a que las coaliciones sean mucho más rígidas. Puede que haya más movimiento dentro de las coaliciones, que no necesariamente los actores se vean obligados a ir dentro de las grandes coaliciones. Por ejemplo, el caso de Amplitud, el caso de Evópoli, o diferentes actores que se han manifestado no abiertos a entrar nuevamente a las grandes coaliciones. Y sin duda también terminas con los problemas que tenía de representatividad, es decir, tenía un vicio de origen que no era representativo de una democracia, que no era representativo de un sistema que ya estaba caducado después del retorno a la democracia, y que efectivamente después, cuando se consolida una mayoría, se logra finalmente superar gracias a alcanzar los quórum calificados que se requería. En la primera mirada entonces de cuán proporcional resulta este nuevo sistema, cuánto realmente cumple la promesa hecha durante tantos años, me gustaría saber qué piensas tú, Arno. Mira, lo primero que resulte obvio que hay que decir es que un sistema electoral lo que hace es transformar votos en escaños. Eso parece muy obvio, pero en ese sentido ningún sistema es perfecto. Entonces, cuando se dice proporcional, que usted va a sacar tanta cantidad de votos y por lo tanto le van a corresponder tantos escaños, no necesariamente va a ser así, y eso puede ser cuando terminemos de contar los votos del 2017 en noviembre, a lo mejor en octubre, no nos vamos a encontrar con esa relación tan perfecta entre votos y escaños. Eso es lo primero. Sin embargo, sí uno podría decir que lo que hace es bajar la barrera para la conformación de coaliciones. Eso podría ser interesante respecto a esto. Y si a esto le sumamos la posibilidad de que existan la facilidad para la creación de nuevos partidos, es decir, la fragmentación del sistema político, la posibilidad de moverse dentro de coaliciones, eso también podría ser algo interesante que se podría dar. Sin embargo, y creo que ahí Jorge lo decía muy bien y Sebastián lo reafirmaba,
la lógica de lista con que se opera hace que personas con muy pocos votos puedan entrar al Parlamento. Y eso va a dejar fuera a gente que tiene alta cantidad de votos y que va a quedar fuera. Es decir, el efecto Marisela Santibáñez que planteaba, eventualmente se podría dar. Si uno hace el análisis respecto de la elección de concejal hoy día, eso pasa habitualmente. Bueno, yo creo que eso serían los elementos más notables y más llamativos hoy día de la ley. El último punto es que ¿cómo vamos a enfrentar esta elección si la situación política que tenemos hoy día se sigue arrastrando y se va a instalar en la elección del 2017? Es decir, con un aumento de candidatos. Sí, que a eso quiero apuntar, Jorge, que uno de los grandes debates que se instaló ahora con muchísima fuerza es que vamos a tener un cuestionamiento, hay un cuestionamiento ya marcadísimo sobre la cantidad de recursos que gasta cada candidato en hacer campaña y que probablemente va a tender a disminuir. Por lo menos hacia allá apuntan los pronósticos, ¿no? En parte de este debate, en esta nueva relación política-dinero y como lo quieran denominar, ¿no? Pero seguramente vamos a tener una disminución de los recursos que cada candidato utiliza, pero ahora con la paradoja de que los candidatos van a tener que cubrir más área para hacer campaña. Por lo tanto, cómo de alguna manera, digamos, esta nueva realidad en el sistema electoral se condice con esa nueva realidad en la discusión sobre los recursos que pueden gastar los candidatos. Sí. Es muy importante tu pregunta porque yo insisto con el diagnóstico que nosotros necesitamos más competencia en el sistema político. Y con este nuevo sistema electoral, como tú bien decías, los distritos van a ser enormes, ¿ya? Como probablemente, bueno, ya está aprobado en el Congreso a partir del proyecto de ley de financiamiento de la política y mañana probablemente en el informe Engel también veamos algo por el estilo, se van a disminuir los límites de gasto permitidos. Es una reforma que es absolutamente pro incumbente, es decir, el candidato que busca la reelección tiene una probabilidad mucho mayor que el desafiante. Porque el desafiante, de partida, el incumbente hace un uso político de su plataforma, digamos, municipal, del trabajo distrital, o incluso puede no hacerla, sino que porque es un parlamentario que hace bien la pega, es conocido, digamos, en toda la zona. O entonces el candidato desafiante no va a poder gastar mucho dinero y va a tener que hacer campaña en un territorio extremadamente amplio, digamos. Y eso claramente va a favorecer a los actores en juego que acaban de aprobar la reforma. Y de hecho, el aumento de diputados, o sea, de parlamentarios, diputados y senadores, se explica un poco por eso también, porque son los mismos actores que tienen que cambiar las reglas del juego en virtud del cual ellos fueron electos. Claro. Ellos se someten al riesgo de cambiar las reglas siempre y cuando existe una suerte de seguro, ¿ya? Y ese seguro es los escaños adicionales, porque también hay que dejar bien en claro de que existían otras propuestas de reforma que corregían el problema, por ejemplo, de la desigualdad del voto, que era uno de los vicios que tenía el sistema binominal, con un aumento de parlamentarios menos intenso, o incluso manteniendo los 120. Eso no se dice en la esfera pública, pero eso es una constatación de hecho. Que uno de los puntos, y otro de los puntos, es que no desaparece completamente el binominal en todo, porque mirado en ciertas circunscripciones da la sensación de que igual finalmente van a ser elegidos uno y uno, digamos, y eso también creo que es otro problema. Ahora, ¿están todos de acuerdo con esto que planteamos, esto que dice Jorge, que en la práctica esto termina por favorecer más al incumbente que al desafiante? ¿Alguien tiene una mirada distinta? Es que depende de la construcción de equipos, por eso yo creo que las listas son importantes. ¿A qué te refieres con construcción de equipos? En las listas, históricamente en Chile, hasta el 73, había, por ejemplo, un diputado que era tradicional diputado de esa zona, pero podía ir acompañado de un candidato joven, emergente, distinto, pero era parte de un mismo equipo. Entonces el incentivo está a construir buenos equipos, donde puede salir el que hoy día es incumbente, pero también puede salir alguien que, siendo de la misma tendencia política, puede ir en equipo con él y al principio no va a ser tan conocido. Pero eso suena como que en el fondo el desafiante se está aprovechando de los recursos y de la posición del incumbente. Pero no se está aprovechando, está siendo parte de un mismo proyecto político. Yo encuentro que esa es la diferencia. Pero está gastando plata, digamos, en función de lo que está realmente gastando el otro, es decir, con los recursos del Estado. En el fondo se mueve en el auto del que ya tiene el cargo, lo acompaña prácticamente a todas las actividades. Digamos que eso no termina por vulnerar el espíritu de la ley. Sin considerar que la reforma castiga de manera excesiva a los candidatos independientes, porque ahora los candidatos independientes tienen probabilidad nula de resultar. Aldo y luego Ricardo. Aldo. Sí, lo que uno puede ver al finalizar esta elección parlamentaria del 2017 es que tú vas a tener muchas caras nuevas, que es lo que la gente está buscando. Claro. Pero esas caras nuevas no tienen que ver con la competencia, tienen que ver porque se abrieron más cupos. Ahora, ¿cómo vas a sacar esto en la elección siguiente? ¿Cómo vas a sacar eso de incumbente? Es la gran pregunta. O sea, cuando ya se haya instalado ese nuevo parlamento con esa cantidad nueva de diputados, o sea, 150 más los 50 senadores. Los 155.
155 para los 50. Exactamente. Ahí es donde yo creo que viene la real prueba de fuego de este sistema, porque tú vas a decir, bueno, hoy día tengo 35 diputados nuevos, rostros nuevos que han ingresado. Es más, de distintos, eventualmente distintos partidos, cosa que yo no creo. Pero cuando los 155 sean incumbentes, no tienes ninguna posibilidad de sacarlos de aumentamos 200, de su poder. Yo creo que ahí es importante lo que va a pasar mañana, porque también esto no va solo con los incentivos del sistema electoral, sino que cómo se regula la relación entre plata y política. Tú dices mañana cuando la presidenta dé a conocer no solo las conclusiones de la Comisión Anticorrupción, sino que también cuáles son las propuestas que desde el Ejecutivo, a partir de esa comisión, se van a seguir adelante. Por ejemplo, una de esas es el límite de la reelección. La pregunta es si mañana va a haber límite de la reelección, porque tú evitas ese problema que tú señalabas, si es que eres capaz de decir, mire, tantas veces usted se puede postular, no infinitas veces como hoy día. O sea, hoy día tú puedes entrar en el año 90, hay gente que entró el año 90 al Parlamento y que hoy día, el 2015, sigue estando ahí, y hay gente que no está en la misma posición, pero se cambió de diputado a senador, o que se cambió de circunscripción porque no hay ninguna limitación a la reelección indefinida. Quedaste con la palabra. Sí, yo comparto mucho de lo que ha dicho Sebastián, y yo creo que sí hay margen de incertidumbre en este nuevo sistema, porque si bien tenemos actores que tienen un distrito definido, ese distrito lo conocían al revés del derecho y es el único distrito que han explorado. Se van a ver enfrentados a un nuevo electorado que no los conoce, a nuevas ferias, a nuevos votantes, a nuevas problemáticas territoriales, y en eso sin duda va a jugar mucho el factor de la lista, y la lista tiende a tener ese factor de complementariedad. Y ahí es donde yo comparto también lo que tú te tratabas de referir, que es el tema del equipo. La lista tiende a generar esos incentivos de que, y yo lo he escuchado mucho a Pepe Audio, a otros actores que dicen, oye, si mi incentivo es concentrarme en el electorado que yo tengo, me voy a concentrar en Maipú y voy a dejar que mi otro candidato, mi otro compañero de lista vaya y explore otro territorio y que juntos logremos aglutinar un porcentaje que nos permita tanto que yo acceda como que tú accedas. Entonces, yo creo que también esta relación de incertidumbre que se va a generar, porque hemos escuchado a varios actores políticos quejarse un poco de este margen de incertidumbre que van a tener en estos nuevos territorios, tiene que ver justamente con el límite del gasto electoral. Es decir, ya no vamos a tener tan invasiva el espacio público sobre palomas, gigantografía, ya va a haber más temor incluso en los mismos candidatos mostrarse tan ricos en la calle. Es decir, tanto espacio publicitario a decir, oye, pero ¿cómo este candidato, si habíamos dicho que no podía tener tanta publicidad, de dónde está sacando el dinero? Va a haber más cuestionamiento, vamos a tener una ciudadanía más empoderada, va a ser mucho más crítica respecto a gigantografías que sabemos que van entre 1,5 millones y 3 millones incluso en espacio publicitario en un mes. Entonces, en ese elemento yo creo que la ciudadanía sí va a jugar un factor importante, porque no se va a dejar solamente llevar por el marketing electoral, y que el marketing electoral va a estar mucho más limitado. Puede jugarte en contra de demasiado marketing electoral. Absolutamente. Yo creo que aquí los actores políticos van a estar obligados a salir a construir confianza en el diálogo cara a cara. Vamos a volver a la política más tradicional, a la campaña más antigua, que tenía que ver con recorrer, con escuchar, y no solamente directamente absolutamente construir un puente de confianza con la ciudadanía. Tengo una duda anterior a esto que me parece un extraordinario punto, pero ¿alguien está de acuerdo con el aumento de la cantidad parlamentaria de ustedes cuatro, o todos consideran que no se debió haber aumentado? Porque de hecho uno de los cuestionamientos además adicionales era que lo que dicen es que la nueva mayoría aumentó justo ahí en lugares donde tenía mejor performance electoral, y que por lo tanto de hecho ese fue el argumento por el cual lo llevaron al Tribunal Constitucional, más allá de la resolución final del organismo. Pero ¿hay alguien que esté de acuerdo con la necesidad de aumentar los parlamentarios? No, nadie. A ver, yo participé en la elaboración de la propuesta anterior, que fue un acuerdo entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, y que aumentaba 134 la cantidad de diputados y 6 la cantidad de senadores. Nos parecía que ese elemento, que sin lugar a dudas realizaba un incremento de parlamentarios, te lograba hacer la equivalencia del voto en las zonas que correspondía. Sin disminuir en otras zonas, que era lo más importante. Es decir, a quienes tenían hoy día un derecho adquirido, entre comillas, tú no hacías una limitación, y de otra manera tú mejorabas la relación voto-escaño en los lugares donde hoy día, o hasta hoy día, estaba perjudicial, o sea, se veía disminuida esa relación. Lo que vemos hoy día con 155 nos parece un exceso, y eso así lo planteamos en los informes en el Instituto Libertad que sacamos en su minuto. Sí, ¿puedo complementar? Sí, por supuesto, Jorge. A mí a priori no me molesta, digamos, el aumento, digamos, porque vamos a incurrir en mayor gasto, la democracia tiene costo, digamos. Lo que molesta es que el Ejecutivo, digamos, mienta, que diga que no va a tener más costo, claro. La misma Biblioteca del Congreso estimó en 13.000 millones anuales el costo, porque no es solo dieta parlamentaria adicional, es oficina, es pago asesoría, etcétera. Entonces ya es la primera falta la verdad. O sea, lo que dice el Ejecutivo es que va a haber reasignación presupuestaria dentro del Parlamento. Dice que de esa manera se va a costear, es decir, de alguna parte se va a sacar aquí
para financiar acá. Sí, pero al menos en la Cámara de Diputados eso es imposible. No hay por dónde. No hay por dónde. Ya, Luego, el Ejecutivo dice que es la única propuesta que permitía mejorar la desigualdad del voto, y como acaba de señalar Aldo, o sea, habían otras propuestas que incluso corregían de mejor manera la desigualdad del voto con un aumento menor. Entonces hay dos faltas. La verdad es que en el clima actual de desconfianza, a mí me parece bastante inadmisible. ¿Alguno de los dos quiere complementar frente a esta pregunta? Porque es uno de los cuestionamientos y que probablemente ante una ciudadanía que hoy día no precisamente anda aplaudiendo y celebrando el Congreso, no sé si decirle vamos a tener más parlamentarios, sin explicar el porqué de la necesidad de tener mayor cantidad de parlamentarios, digamos, sea un buen negocio. Yo insisto en un par de propuestas que el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, y Gabriel Boric han impulsado, que es bajar la dieta parlamentaria a la mitad. Por ejemplo, yo creo que el costo de la democracia no es el costo unitario, o sea, no es el costo, es el costo total y no el costo unitario. Si podemos bajar el costo de cuánto recibe cada uno de los parlamentarios, que hoy día son los diputados y senadores mejor pagados de todos los países de la OCDE, yo creo que efectivamente se pueden hacer reasignaciones y uno puede tener más representantes. Hasta el año 73, yo insisto con esto, la democracia que había en Chile tenía 50 senadores y 150 diputados. Y Chile tenía una población mucho menor de la que tenemos hoy día. Entonces yo creo que el número de representantes no es el problema, sino que es el costo de ese problema. Pero que tú reconozcas que los diputados se tienen que bajar al sueldo a la mitad, es decir, que concede el hecho de que el Ejecutivo mienta al decir que esto no tiene costo. Yo no sé si el Ejecutivo mienta, no sé si, yo creo que tiene un plan, lo dijo hoy día por lo menos el ministro Peñailillo, y también se lo escucha a Patricio Walker en La Moneda, diciendo que va a haber un plan de estos 3 años de reducción de costos, pero yo creo que la reducción de costos más importante es bajar la dieta parlamentaria y bajar las asignaciones parlamentarias. No tienen por qué ser ricos los políticos, no tienen por qué, hay una frase antigua que a mí me gusta mucho que dice que si uno no vive como piensa, termina pensando como vive. Entonces, si uno le da mucha plata a los políticos, terminan viviendo y pensando, digamos, como los ricos de este país. Y necesitamos que los políticos no piensen como los ricos, que los políticos piensen como la clase media, que piensen como la gente que todos los días usa el Transantiago, como la gente que se moviliza con dificultad, porque ahí vamos a conectar de mejor manera la demanda ciudadana con la representación política. Hay otro punto que también quiero tocar, aunque sea brevemente, que tiene que ver con la subrepresentación que hay de mujeres en el Parlamento. O sea, representan el 52% de la ciudadanía, pero tienen 20 parlamentarias electas en la última elección, y si bien es un incremento de la elección del 2009, de todas formas es definitivamente muy bajo, y aquí hay un incentivo para generar un 40% en las listas, en fin. ¿Creen que este es un sistema que va a funcionar, o que por el contrario igual de todas formas se va a buscar la manera de vulnerarlo? Porque una cosa es llevar en las listas a mujeres candidatas, pero de ahí a que sean competitivas es una cosa muy distinta. Bueno, ¿quién quiere tomar la palabra? Aquí, por favor, siéntase con libertad, usted es dueño del programa. Aquí tenemos un problema de representación, en ese sentido de lo que tú estás planteando. Somos puros hombres. El tema Sí, ahora quiero decir que en nuestra lista invitada había un montón de mujeres, pero un clásico problema a esta hora es conseguir mujeres, entre otras cosas, porque, y lo voy a decir así derechamente, la mujer siente, el hombre siente que tiene libertades para poder venir, probablemente para usted avisar en la casa que va a un programa de televisión, tiene mucho menos costos que para una mujer, y este es un gran problema que siempre se representa en este programa, quiero decir en Medianoche, en El Informante, yo que soy conductor de los 3 programas, es de lidiar todos los días, de buscar el equilibrio con mujeres, y siempre nos encontramos con la realidad práctica, cotidiana, de que para la mujer dejar la casa es más difícil que para el hombre. Les aseguro que a ustedes 4 dejar la casa era menos complejo probablemente que para la mujer. No, yo creo que eso devela que esto es un problema cultural. Es un problema cultural. Esto es una medida efectista, o sea, efectivamente vamos a ver que va a aumentar el número de mujeres en el Congreso. Pero pueden pasar 2 cosas. ¿Qué? Puede pasar de que en el fondo los partidos rellenen con cupo, o que manden a las mujeres a distritos donde tienen muy baja probabilidad de resultar electas solo para cumplir el requisito legal. Y lo otro que puede pasar es que por el hecho de tener una medida efectista y de que en el número salga que hay tantas mujeres, desconozcamos los reales problemas de fondo que explican el por qué las mujeres tienen una disposición a participar de los asuntos públicos que es de menor intensidad que el de los hombres, porque esto se repite no solo en la esfera... Que varias candidatas lo han dicho, que ha costado mucho más convencerlas a ellas que convencer a candidatos hombres, pero vuelvo contigo que quedaste con la palabra, porque tú ponías un ejemplo que es un ejemplo práctico, que es una realidad de dificultad, no necesariamente de interés, sino que de dificultad práctica. Es que nosotros, y lo planteaba acá precisamente por lo que decías tú, el tema del horario. Muchas de las actividades política partidista que se hacen después de el equivalente a la jornada laboral, es decir, después de las 6, 7 de la tarde. Una mujer que tiene familia y tiene roles
que cumplir. Que la sociedad más bien le ha asignado. Exactamente. Y esto no tiene que ver con ser feminista o... No, digo, o la machista, sociedad le sino que- asigna a la mujer, obviamente, el rol de que ella queda a cargo de la casa, pero siempre se dice que el hombre es el dueño de casa. Qué increíble. Exactamente. Y esas cosas, eso que tiene que ver más con un tema cultural, del rol que se asume, bueno, es posible que a través de las cuotas tú logres romper, en parte, esta lógica. Pero las mujeres siempre hablan del techo de cristal, es decir, ya, ok, es posible llegar a la cuota, el 40%. ¿Es posible seguir subiendo o vamos a tener que seguir mejorando la proporción de la cuota? ¿O basta con eso y después esto se enriela solo? No sé si me entienden la lógica, porque rompiste ya con el elemento cultural a través de esta medida, ¿o no? ¿O vamos a seguir necesitando otros elementos de reforzamiento para la participación femenina en esta materia, en esta esfera? Sí, yo completamente de acuerdo con lo que se ha dicho acá. Es un tremendo desafío para los partidos políticos integrar a la mujer y no solamente cumplir la norma, sino efectivamente tratar de lograr sacar a las mujeres, claro, que resulte electa. que le resulte electa, o sea, que no existan esos sentidos perversos que existen en otros países donde ponen a la mujer al final de la lista, por ejemplo, de la papeleta. Se cumple la normativa, pero le baja la competitividad porque el último nombre que el votante lee en la lista. Entonces, hay un debate ahí que los partidos van a tener que saber actuar de manera responsable, pero también hay un tema cultural, que es lo más de fondo. Por ejemplo, durante esta semana vimos el caso de Camila Vallejo, que cuando fue al Congreso con su hijo, que la ayudó a votar, un Jorge Chaulson, su hija, perdón, lo critica abiertamente diciendo, pero cómo es impresentable que lleve a su hija, hay que cuidar las normas, hay que cuidar la prestancia del Congreso. Tiene plata para pagarle una cuidadora o nada, algo así. Entonces, ese debate era muy de fondo, porque Camila cuando le responde le dice, pero la maternidad se construye de otra manera, estamos tratando de construir una sociedad justamente donde la mujer esté más integrada y no tenga que renunciar a su rol de madre para asumir un rol dentro de la sociedad. Incluso ella lo plasmaba, dentro del Congreso no hay jardín infantil, no hay sala cuna, no hay dónde dejar una guardería para llevar a los niños en caso de las mujeres. Es muy sabido el caso de muchas mujeres que están dentro de la política cuando han asumido cargo de presidencia o candidaturas presidenciales que han manifestado en su testimonio casi una renuncia a la vida familiar por dedicarse a la esfera pública, y que tiene que ver tanto con lo que significa llevar una agenda legislativa como también el trabajo territorial, que no solamente los días de semana, son también los fines de semana. Es prácticamente dedicarle tiempo completo a tu tejido social, a tu territorio y a tu vocación de servicio público. Entonces no puede ser una cosa o la otra. Entonces hay incentivos que hay que tratar de mejorar y parten de cosas tan mínimas, tan simples como instalar, por ejemplo, una sala cuna en el Congreso, como también menos rigidez, por ejemplo, claro, que lo decía Camila, que por qué tiene que ser mal visto que, por ejemplo, una jueza lleve a su hijo a tribunales, o que una diputada pueda llevar a su hijo al Parlamento. Entonces, una serie de elementos que nos llevan a un debate mucho más de fondo que solamente la discriminación positiva. Sebastián. O sea, yo creo que la discriminación positiva es el inicio de un proceso de cambio cultural, pero hay que partir por algún lado. Yo creo que partir por aumentar el número de mujeres candidatas va a ir haciendo este cambio cultural. Mi sensación es que cuando haya más mujeres electas, efectivamente van a presionar porque la agenda de cuidado y de igualdad de género en el cuidado, por ejemplo, de los hijos entre hombre y mujer, sea una agenda política relevante, no sea una agenda privada, sea una agenda pública. Cuando efectivamente los incentivos a hacer reuniones políticas, digamos, que son siempre muy tarde, o programas políticos donde se debaten estos temas que son a las 11 de la noche, digamos, ir presionando, pero para eso necesitamos una masa crítica de mujeres que participen en política, que hoy día es muy baja. Hoy día la presidenta, cuando yo estaba en La Moneda cuando promulgó la nueva ley, y ella dijo, pero a los hombres les dijo, aplaudan con más fuerza, porque cuando pidió celebrar el 40% de la cuota, es decir, hay en nuestra cultura política todavía hay una masculinización súper importante incluso de las mujeres que participan en política. O sea, que el 2015, entre otras cosas, lo que se esté destacando la elección del Partido Socialista es que por primera vez en toda su historia una mujer haya logrado asumir la presidencia del partido, en parte tiene que ver con eso también. Sí, claro, son tabúes que se han ido manteniendo, y yo creo que hay que partir por algún lado. Yo creo que partir por una acción afirmativa de más candidatas es una muy buena señal. Faltan muchas cosas todavía, pero partir por esto, que sea por lo menos el 40% de mujeres candidatas, e insisto, de nuevo con el tema de los equipos, porque en un equipo efectivamente puedes tener un hombre candidato que saca muchos votos y una mujer que también aporta con sus votos y va a ser ya diputada, cuestión que hoy día no pasa. Quiero aprovechar esta última ronda que me queda, porque tengo que volver luego a mirar lo que está ocurriendo en Baltimore, en Estados Unidos, donde la gravedad de los disturbios es brutal, pero en estos minutos que nos quedan, brevemente, para saber qué es lo que ustedes esperan
o quisieran que ocurrieran mañana en la cadena que se supone la presidenta dará en algún momento de la tarde-noche? Parto contigo, Jorge. Sí, respecto al financiamiento de la política, bueno, que se mantenga un sistema mixto de financiamiento, que es lo que funciona en las democracias consolidadas en el mundo, y que también que se aborde el tema de la probidad y la transparencia de una perspectiva más integral, no solo integral del Estado, digamos. Me gustaría ver mucho inyección, digamos, de cuotas de mayor transparencia en el mundo municipal. Me gustaría ver medidas que sean pro competencia, que ayuden a los candidatos desafiantes, que, digamos, de algún modo acoten las esferas, digamos, de prácticas clientelares. Cuestiones de esa índole yo creo que son muy necesarias en el sistema político. Sebastián. Uno, fortalecer el CERVEL, que hoy día no tiene capacidad de fiscalización. Dos, eliminar los gastos reservados y los aportes de las empresas. Yo creo que son los ciudadanos los que votan y los que tienen opiniones y preferencias políticas, y no las empresas que tienen intereses. Lo hemos visto en los escándalos de corrupción que siguen apareciendo todos los días. Tres, que haya efectivamente un límite, o sea, se baje cuánto se puede gastar en campaña. Cuatro, que haya publicidad obligatoria, no solo en televisión, sino que también en radio y en diarios, o sea, como la franja que hay en televisión, y que se limite el uso del dinero para que ganen las ideas y no gane el dinero, es decir, que no haya publicidad pública. Nosotros somos súper drásticos en esto, tuvimos experiencia, fuimos a la Comisión Engel, dimos nuestras propuestas y esperamos que ese sea el mínimo estándar. O sea, hay que marcar un antes y un después, no pueden ser medidas parche. Perfecto. Por último, Aldo. Perdóname, Francisco. Sí, no, está bien, está muy bien. Bueno, yo comparto plenamente los puntos que mencionó Sebastián. Yo agregaría financiamiento público en la política. Hay que convencer a la ciudadanía de que es necesario el financiamiento, que es una responsabilidad colectiva, cuidar la democracia, y eso tiene que ver con que ningún actor la secuestre, como es lo que pasó con el caso Penta. Y dos, cargo revocatorio de cargos, que los parlamentarios que se vean inmiscuidos en caso de falta de la probidad tengan la posibilidad de perder su cargo. Yo creo que son elementos. ¿Quién debería revocar ese cargo? Es un punto interesante, porque también podría convertirse en una cuestión meramente política. Sí, sin duda que hay que verlo con responsabilidad. Muchos temen de que esto se vuelva, que cada vez que hay una disputa territorial entre ciertos diputados, esto se traduzca en que un sector empieza a pedirle al otro una renuncia. Yo creo que Chile está preparado para un debate serio, ya sea si es la ciudadanía recolectando cierta cantidad de firmas, quizás el 50+1 de las firmas, de las que participaron en esa elección, o si es que efectivamente los tribunales de justicia ratifican y encuentran una falta penal grave y que se le permita la revocatoria de cargo, que la abra. Yo creo que es un debate abierto, pero perfecto, sí que definitivamente exista y que quede plasmado en la norma que eso ocurra, y definitivamente reducir el gasto electoral, que es clave porque es realmente aberrante en un país tan desigual que se gaste tanto dinero en marketing político. Yo creo que le hace muy mal a la política. Aldo. Más que una medida en concreto como las que se han mencionado, yo me gustaría ver algo que le devolviera la honorabilidad a la política, la responsabilidad que tiene que tener esta actividad que es relevante para los países, y de esa manera devolverle la confianza que tiene la ciudadanía a esta actividad y fundamentalmente a quienes ejercen los cargos públicos. Perfecto. A los cuatro, muchísimas gracias por haber estado en esta primera mirada. Vamos a ir viendo cómo viene el devenir, digamos, luego del acostumbramiento de la clase política frente a este sistema que ahora sí ya tiene el vamos formal. Muchas gracias a los cuatro por haber estado aquí. Gracias a ti por la invitación. Volvemos a Baltimore en un segundo más. Primero la pausa comercial y ya regresamos con ese último minuto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Espérenos que queda todavía más vía pública.